Vamos a trabajar las identidades trigonométricas pitagóricas. En este caso, vamos a trabajar una identidad fundamental que es seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Esta identidad se llama pitagórica porque se extrae del teorema de Pitágoras. Vamos a ver a continuación cómo se construye esta identidad. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo, recuerden que está construido entre nuestra circunferencia unitaria, es decir, que el radio, es decir, la línea que está de color negro, tiene una distancia de 1. Es decir, que en este caso, la hipotenusa es igual a 1. Entonces, esta medida vale 1 y vamos a determinar las medidas de los segmentos de los catetos. El cateto opuesto respecto al ángulo alfa, que este es el ángulo alfa, y el cateto adyacente respecto al ángulo alfa. Entonces, recuerden que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y al ser la hipotenusa igual a 1, entonces obtenemos que el cateto opuesto es igual al seno de alfa. De la misma manera, en pocas palabras, el valor de seno de alfa va a ser este mismo cateto opuesto. Entonces, lo pasamos para acá. Listo. De la misma manera, coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero al ser la hipotenusa de tamaño 1, obtenemos que que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente. De esta forma, obtenemos que el coseno de alfa va a ser la medida del cateto adyacente, que es este rojito que está acá. Ahora, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para comprobar esta relación, para utilizar esta relación. Entonces, recuerden que el teorema de Pitágoras me dice que la suma del cuadrado de sus catetos, o sea, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, al ser A seno de alfa y B coseno de alfa, obtenemos la identidad trigonométrica seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. Es importante que esa identidad trigonométrica la aprendamos porque la vamos a utilizar en múltiples ocasiones. También tenemos la identidad trigonométrica 1 más cotangente al cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa. Vamos a ver de dónde sale. Entonces recuerden que en esta identidad, tomando la circunferencia unitaria, se toma como referencia el ángulo alfa como este ángulo de acá. De tal forma que el segmento azul, el lado azul, es el cateto opuesto, el lado verde es el cateto adyacente y el lado de color negro es la hipotenusa. Así, nosotros al reconocerlo, sabemos que el cateto opuesto debe tener una distancia igual a 1. Entonces, que esta distancia de acá, desde acá la distancia azul, es igual a 1. También nosotros conocemos que la cosecante de alfa, la cosecante es ¿quién? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. Pero nosotros sabemos que el cateto opuesto es igual a 1. Por lo tanto, obtenemos que me queda hipotenusa sobre 1 y eso es igual a la hipotenusa. De aquí podemos concluir que esa hipotenusa es lo mismo que el cateto opuesto, que la cosecante de alfa. Es decir que acá, en este ejercicio, tenemos que esta hipotenusa es igual a la cosecante de alfa. Mide lo mismo. De la misma manera la cotangente es igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero al ser cateto opuesto igual a 1,
tenemos cateto adyacente sobre 1 y eso me da igual al cateto adyacente. De aquí obtenemos que el cateto adyacente es igual a la cotangente, es decir que esa cotangente es igual al cateto adyacente, es decir que es el lado verde. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos uno de los catetos mide 1, el otro cateto mide cotangente de alfa y la hipotenusa mide cosecante de alfa. De aquí sabemos que el cuadrado de 1 más el cuadrado de cotangente de alfa es igual al cuadrado de cosecante de alfa de acuerdo con el teorema de Pitágoras, que es la fórmula que tenemos y que debemos aprendernos. Entonces, esta sería la fórmula de la identidad trigonométrica. ¿Sí? La identidad trigonométrica pitagórica 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa sale del siguiente análisis. Entonces, se toma alfa como el ángulo de un triángulo rectángulo construido en una circunferencia unitaria. Entonces, el segmento que está de color verde es el cateto adyacente y el segmento que está de color azul es el cateto opuesto. La hipotenusa está de color negro. De esta manera, nosotros tenemos que como el radio es 1, entonces el cateto adyacente va a medir 1. Por lo tanto, tangente de alfa es igual al cateto opuesto, es decir, el azul, sobre el verde, que sería el cateto adyacente. Pero el cateto adyacente es 1. Por lo tanto, cateto opuesto sobre 1 es igual a cateto opuesto. De donde se obtiene que el cateto opuesto equivale a la tangente de alfa. De la misma manera, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente, pero como sabemos el cateto adyacente vale 1, entonces hipotenusa sobre 1 es igual a hipotenusa. Por lo tanto, la secante va a ser igual a la hipotenusa, que eso va a ser este valor que tenemos acá. De aquí podemos concluir que al elevar este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, se obtiene la hipotenusa al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado más tangente al cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa, que esta es la identidad trigonométrica que se obtiene a partir de este triángulo.